Muy buenos días, el tema de hoy es virtud. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtud. La mejor virtud y un ejemplo claro lo podemos encontrar en Jesús. Y la virtud está ligada a la sencillez, a la humildad, al servicio. Y esa virtud la tenía Jesús cuando él iba y servía, aun cuando lavó los pies de sus discípulos. Él lavó los pies de sus discípulos y era precisamente para demostrar la humildad. La humildad también la demostró cuando él aún iba y oraba por personas que no eran del pueblo de Dios. Esas personas que muchos aborrecían y detestaban, como fue la mujer del flujo de sangre. Como fue esa mujer, como el Señor la sanó del flujo de sangre, aún con la mujer samaritana, que era una mujer que no era del pueblo de Dios, pero el Señor en su virtud, en su humildad, fue y oró por ella y habló con ella, y ella se ganó a toda Samaria para Cristo. Aún con Lázaro, cuando el Señor fue y oró por él, pero primero le oró al Padre y pudo resucitarlo de entre los muertos cuando ya llevaba 3 días de muerto. Aún con el leproso, aún con el endemoniado Gadareno, que nadie se le podía acercar, porque todos los que se le acercaban a él o los atacaba o los destrozaba a golpes, porque inclusive lo tenían encadenado, porque era mucha la fuerza que tenía. La virtud debe estar en usted y en mí, esa virtud que tenía Jesús en la obra, en el llamado, en el propósito, en el amor por las almas, en el amor por el necesitado, en el amor por otras personas que vivían aún en zozobra e en incertidumbre. Aquí cuando el apóstol Pedro nos habla sobre la virtud, dice: mas vosotros sois linaje escogido. O sea, usted y yo ya somos ese linaje escogido. Cuando estamos en Jesús ya somos linaje, y es linaje escogido en Cristo Jesús, a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, que Él nos lavó, nos redimió, nos purificó y nos santificó para poder entrar y ser ese linaje escogido. Dice: porque más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, un pueblo que aún no éramos escogidos por Dios, pero a través de Jesús Él viene y nos escoge a usted y a mí, y Él nos da un rango, y ese rango que nos da dice real sacerdocio. Somos linaje escogido. Usted y yo somos ese linaje escogido a través de Jesucristo, pero también somos ese real sacerdocio. O sea, para el Señor somos un real sacerdocio a través de Jesucristo. ¿Y cómo nos enseña que somos una nación santa? Que aún así, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo y andamos conforme a su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su voluntad, el Señor nos ve como una nación santa, como una nación limpia delante de Él a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios. Dice: pueblo adquirido por Dios. Usted y yo somos un pueblo que ya hemos sido adquiridos por Dios a un precio muy alto. Al precio de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Al precio de esa sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario. Dice: para que anunciéis las virtudes. Y las virtudes aquí nos habla del amor, la compasión, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la transparencia, la fidelidad, la sujeción, la obediencia, que era por lo que se caracterizaba Jesús. Esas eran las virtudes que ven en Jesús, y son virtudes que usted y yo debemos cultivar a diario. ¿Y cómo las podemos cultivar esas virtudes? A través de la meditación y el estudio de la palabra, pero también a través de los ayunos, porque a través de los ayunos podemos debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Y es cuando usted y yo tenemos esas virtudes, y debemos aplicarlas con los más débiles, con los más necesitados, con los que están pasando necesidades, aún con los enfermos, con los que andan en zozobra, en incertidumbre, en duda y en temor. Y es poder ir, hablar, orar y llevar una palabra del Señor a esas personas, y poderles dar ese ánimo, ese aliento, y llevar ese bálsamo que es a través del Espíritu Santo y a través de una palabra. ¿Cuántas personas lo rodean a usted que viven con necesidades? Porque muchos
viven con necesidades, pero no tanto necesidades económicas, porque usted le podrá ayudar a una persona en una necesidad económica, pero mañana, pasado mañana, tendrá otra necesidad económica. Pero cuando usted le lleva una palabra de ánimo, una palabra de aliento, usted restaura su espíritu, usted renueva su alma, usted restaura su corazón, usted puede llevar alivio a su espíritu, usted puede llevar sanidad al cuerpo, usted puede llevar un cambio a su mente, a sus pensamientos, pero a través de la palabra y a través de la oración. Que hoy el Señor lo lleve a usted a orarle a una persona que está necesitada por esa virtud, que está buscando o esperando a alguien que vaya y lo consuele a través de una palabra, a través de un abrazo, a través de un gesto, a través de una actitud en la cual usted y yo podamos demostrar el amor de Jesús, así como Él lo hacía con tantos necesitados, con los leprosos, que aún el Señor se acercaba, oraba por ellos o solamente les daba la mano y ya eran sanados. O sea, el Señor Jesús no escatimó a ninguno para poder ser libre de ese atadura o ese argumento del enemigo. Y es lo que el Señor quiere en usted y en mí, que en usted y yo esté la virtud, que trabajemos en las virtudes que el Señor ya ha depositado en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Dice que anuncie las virtudes, o sea, anunciar esas virtudes, como le hablaba, del amor, la compasión, la paz, la transparencia, la fidelidad, la sujeción, y esas se pueden expresar con palabras, con hechos, con acciones, y lo podemos expresar hacia los demás para que tenga un cambio en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu y aún en su corazón. Dice, virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor a usted y a mí nos llamó de las tinieblas. ¿Las tinieblas cuáles eran? La anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, el pecado, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, las trampas, la avaricia, las palabras, las maldiciones. Esas eran las maldiciones que usted y yo andábamos y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos sacó de esas tinieblas, de esa zozobra, de esa incertidumbre, de ese engaño, de esa traición, de esa inmoralidad, a su luz admirable. Si usted y yo recibimos eso del Señor, que Él nos lleva a su luz admirable, ¿por qué no hacerlo con otros? ¿Por qué no llevar esa virtud a otros? ¿Por qué no ir y llevar las virtudes que el Señor ha trabajado en usted y en mí y poderlas desatar y llevarlas a otras personas? Ya que las virtudes están orientadas al cumplir el plan de Dios en usted y en mí hacia los demás. Su fin es hacer siempre el bien. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y el fin de nosotros es hacer siempre el bien a los demás, no hacer el mal. Así nos paguen mal, nosotros debemos pagar mal por bien, que fue lo que hizo Jesús. Independientemente de las circunstancias, nos hacen crecer como personas. Independientemente de las circunstancias que usted y yo hayamos pasado o hayamos vivido, nos sirven para crecer como personas, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos perfeccionan, nos santifican y edifican a la sociedad o al entorno en el cual usted y yo nos movemos. Por eso debe ser algo habitual y algo permanente en el cual usted y yo debemos trabajar la virtud y derramarla, desatarla hacia esas otras personas, ya que esas virtudes nos las dejó Jesús a través de la palabra. Y es cuando la trabajamos en la oración, en la meditación y el estudio de la palabra, pero también en ayuno, que el Señor renueve nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras actitudes, aún nuestra voluntad, y que venga el Espíritu de Dios y nos llene de esas virtudes, que nos sature de esa virtud, porque ahí la palabra que el Señor nos da dice que usted y yo somos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que usted y yo seamos ese real sacerdocio, pero que lo demostremos con palabras, hechos y acciones hacia los demás, y que podamos aún llevar esas virtudes a esas personas que tanto lo necesitan, que podamos llevar ese complemento. Si podemos dar una ofrenda a esa persona, un mercado, también llevémonos con un abrazo, con un gesto, con una palabra, con una actitud hacia esa persona como lo hacía Jesús. Esas personas que andan tan necesitadas precisamente por las virtudes que el Señor ha depositado en su vida y en mi vida, y poderlas desatar hacia esas personas. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo llevemos esas virtudes y las desatemos sobre esas personas tan necesitadas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.